¿Qué demonios está pasando con Europa? La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dijo que su gobierno ha suspendido un pacto de cooperación en defensa con Israel. Hasta ahora, el gobierno de ultraderecha ha sido uno de los apoyos más firmes de Israel en Europa. Ella era considerada la aliada más cercana de Donald Trump aquí en Europa, pero ha denunciado su decisión de ir a la guerra con Irán. En Europa, la gente quiere paz. No entienden que la paz que desean es mucho peor que la guerra. Tienes un enemigo que es la esencia del mal. Más específicamente, en lo que nos gustaría enfocarnos hoy es en la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien esta semana solía ser llamada la susurradora de Trump y era una gran amiga de Israel. Y esta semana, uno por uno, realmente les ha dado la espalda a ambos países. Conmigo para hablar de esto está mi querida amiga y colega Fiamma Nierenstein, quien no solo es experta en terrorismo, Medio Oriente y antisemitismo, sino que también sirvió durante años como vicepresidenta del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento italiano. Así que conoce la política italiana a la perfección y también conoce personalmente a Meloni. Fiamma, bienvenida. Y realmente me gustaría preguntarte qué está pasando. Quiero decir, esta semana Meloni hizo algunas cosas, dijo algunas cosas y realmente enfureció a Trump. Mira, Ruti, hay eventos específicos y generales que definen esta situación. Y precisamente por esto es tan interesante porque se conecta con la situación mundial general, la relación con Trump, la relación específica con los judíos e Israel y también con el antisemitismo. Y se conecta con una persona, una mujer, una joven, que ha sido hasta hoy no una figura tranquila, pero ciertamente una figura equilibrada respecto a la relación con Israel y el mundo occidental en general. Así que digamos que los últimos acontecimientos conectan a Trump, al Papa, a Italia y a Europa. Trump y el Papa. ¿Qué pasó con el Papa? El Papa da un discurso donde, como hacen muchos papas, reza por la paz. Pero rezar por la paz ataca a quien hizo la guerra. ¿Pero qué tipo de guerra? Él dice guerra colonialista. Esto hace que Trump se enoje mucho. Y, sabes, en realidad cuando dices guerra colonialista no muestra mucha simpatía por esa guerra. No es solo una condena general de quien haya hecho la guerra, es una condena específica. Y Trump lo siente así. Así que no solo le respondió al Papa, también ataca a los papas y dijo, ¿qué entiendes tú de este tipo de cosas? Solo reza al Señor y no te metas en la política porque es algo de lo que no entiendes. Él simplemente dice esto de una manera muy dura. Y sabes que el Papa para los católicos es infalible, lo que significa que según la definición de Papa, el Papa no puede equivocarse. Infalible, no puede cometer un error. Así que todo el mundo cristiano reacciona con gran conmoción y revuelo, no solo en Italia, que es el Estado católico por excelencia. Está el Vaticano en Roma, pero en toda Europa y en todo el mundo católico, y también en parte de los otros cristianos en el mundo. Todos reaccionan, todos defienden al Papa, todos atacan a Trump, porque en el mundo, en Europa, todos esperan una ocasión para atacar a Trump, y esta es una buena ocasión, y lo atacan. Giorgia Meloni espera un día y luego lo piensa porque, como dijiste, en realidad ella tenía una relación particularmente buena con Trump y después reacciona. Ella es la primera ministra del país más católico y dice que lo encuentra sumamente inapropiado y equivocado. Y bueno, la manera en que Trump atacó. Trump le responde y le dice, estás equivocada. Estás equivocada porque has estado justificando una guerra contra el Estado que quiere tener las bombas atómicas que también podrían destruirte a ti. Así que toma todos los temas y le dice a Giorgia Meloni que está fuera, que ya no cuenta con su simpatía. Él ya no considera a Francia de la misma manera, así que ella queda fuera. Ella misma se excluye. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo?
El hecho es que, como dije, número uno, ella no puede estar en contra del Papa. Debe estar a favor del Papa porque es la primera ministra de Italia. Número dos, la historia comienza con un referéndum sobre el marco jurídico en el que vive Italia. No entraré en detalles, pero les diré que se trata de, miren eso, el poder de los jueces. Así que Giorgia Meloni, siendo de derecha, está en contra del poder de los jueces. Y en este referéndum ella está del lado que quiere ganar, declarándose en contra del gran poder total de los jueces. ¿Y qué pasa entonces? Ella pierde. La izquierda gana. Así que la izquierda la ataca muy duramente. Y ella empieza a pensar, ¿qué he hecho mal? Mientras tanto, Orbán pierde su batalla. La derecha, que parecía, ya sabes, en Europa parecía algo que iba a crecer de todas formas, principalmente por el problema de los inmigrantes, cambió de rumbo y se encuentra en una situación donde empieza a pensar, tal vez tengo que hacer que algún pequeño elemento de izquierda vuelva a crecer en el consenso del pueblo italiano. Así que estas dos cosas juntas estaban ahí desde la época de la guerra de Gaza, porque estaba rodeada de personas que le proponían el genocidio, la hambruna, matar niños y todo eso. Y ella trató de resistirse a ellos, pero todo el tiempo solo decía, detengan la guerra, no hagan esto, no hagan aquello. Sí, estamos a favor de Israel, pero esta vez ella se rinde por completo. Se rinde y dice, cancelo mi acuerdo. No dijo cancelo, dijo que no lo renueva. Y aquí también hay, ya sabes, como una pizca de esperanza para el futuro. Ella dice, no renuevo la firma del acuerdo de defensa entre Italia e Israel que se firmó, creo, en 2004. Y así que ahora todas las cosas se han puesto en la misma canasta. Y aquí tienes la relación con Trump y la relación con Israel, que al menos la mitad de la población italiana considera relaciones muy malas. Y así Giorgia Meloni dejó su fidelidad a Occidente para intentar un nuevo camino. Esto es lo que está pasando. No creo que ella creyera completamente en eso, pero ya sabes, es un experimento para reconquistar el consenso que siente que ha perdido un poco. ¿Qué tan irónico es que la izquierda, especialmente la extrema izquierda en Occidente, tiende a no ser favorable a la religión, ¿verdad? Entonces, lo irónico aquí es que dirías que la izquierda italiana viene a defender al Papa, y estoy segura de que muchos de esos izquierdistas no les gusta el Vaticano y no les gustan, especialmente, las viejas costumbres católicas, ya sabes, el antiaborto, la postura anti-gay, el antifeminismo. Pero claro, con el creciente progresismo de los papas ahora son más inclusivos. Pero lo que me gustaría preguntarte es, ok, el Papa no solo dijo que las guerras son malas, como dijiste, o sea, los papas dicen que las guerras son malas y ya sabes, Cristo Jesucristo está en contra de la guerra. También dijo que deberíamos dejar de tenerle miedo al Islam. Y él fue a hablarles, les siguió el juego. Este no es el primer papa que hace esto, diciendo, en realidad está como complaciendo a los musulmanes. Y así que no es solo el mundo católico. Entonces lo que tienes es, de nuevo, eso encaja con la inmigración y todo eso. Pero el presidente Trump, una de las cosas que indicó fue, realmente, ¿dónde estaban cuando esos miles, decenas de miles de iraníes estaban siendo masacrados por el régimen islámico? Te oímos decir, ¿por qué están haciendo eso? Interesante. Muy interesante. Puedes sumar a las decenas de miles de iraníes que fueron masacrados, las decenas de miles de cristianos que han sido masacrados por musulmanes en toda África y en otros lugares. Porque ya sabes, los atentados del terrorismo islámico están por todas partes, también están en Europa. Así que este es un tema bastante importante con el que la Iglesia se negó a lidiar porque simplemente hay una palabra para definirlo. Es miedo.
Tienen miedo de esta inmensa ola de nueva presencia que todavía esperan poder evangelizar algún día. De alguna manera esperan poder convertirlos. Y luego, mira, en todo caso, el único que enfrentó el problema fue el Papa anterior, el que estuvo antes de Franciscus, que era un total catocomunista, como digo en italiano, un comunista de caricatura, Franciscus, el anterior. Y el que estuvo antes de él es el que en cierto momento decidió que ya no quería seguir adelante. Lo de Benedicto fue justamente por esto, porque se atrevió a atacar al Islam, diciendo que ellos ven las cosas de una manera diferente a la nuestra. Él no dijo exactamente que ellos aman la muerte más de lo que nosotros amamos la vida, pero el significado profundo de su crítica era precisamente sobre la vida y la muerte. Y luego, al final del día, el terrorismo y matar por su fe. Él estaba muy en contra de eso. Escribió un libro sobre el tema. Él fue muy claro y luego tuvo que renunciar. De hecho, este fue el papa que renunció, el más grande. Pero aún así, mira, el punto sobre todo, el consenso que, como bien notaste, existe sobre el Papa, incluso de lados que nunca han simpatizado particularmente, ni con el sacerdote, ni con la Iglesia, ni con el Papa, que son mucho más progresistas que el Papa. Mira, mucho más progresistas que el Papa. Porque, o sea, no sabemos qué piensa este Papa sobre cambiar de sexo o sobre ser mayor, pero tampoco es esa la labor de las personas que solo dicen que este Papa tiene tanta razón. ¿En qué tiene razón frente a Trump? Trump es el tema de hoy. Trump. Entonces, lo que está pasando hoy, y esto es algo que creo necesita mucha reflexión y definición y tratar de entender por qué es Trump. También creo que Trump no trajo mucha suerte a las elecciones donde Orbán fue derrotado. Me temo que Meloni teme que la relación con los Estados Unidos de Trump y con el propio Trump no le traiga suerte en las elecciones que se celebrarán dentro de un año. Así que, ¿sabes por qué? Porque Europa siempre tiene enormes dificultades para definir su propia identidad. ¿Qué es Europa? O sea, Francia y Alemania, Inglaterra y España, e Italia y Alemania. Estos serán países que han estado librando guerras entre sí durante miles de años. E incluso en el siglo pasado, esto es lo que han estado haciendo, peleando como matones. En el pasado, la Primera Guerra Mundial fue una destrucción terrible y sangrienta, y también una destrucción de valores. De hecho, aquí es donde surgen los Estados Unidos. Ese es el momento en que Europa cae y los Estados Unidos surgen como la potencia mundial que cambiará el mundo, que se convertirá en la primera potencia mundial. No fue así hasta la Primera Guerra Mundial. Esto sucede cuando Europa se destruye a sí misma. Y luego la Segunda Guerra Mundial, que todos sabemos lo que fue, básicamente, una guerra repugnante donde ocurrió la Shoah en manos de un dictador más, otro dictador menor, Mussolini, junto a Hitler, que ha estado luchando sin poder ganar. Si Estados Unidos no hubiera estado ahí, quién sabe, aunque Churchill fuera un héroe y llevara a Inglaterra con todas sus fuerzas a la guerra, aún así necesitábamos a Estados Unidos.
Desde entonces, Europa no se ha encontrado a sí misma y todavía tiene una cuenta pendiente con Estados Unidos, que siempre la ha salvado y siempre ha demostrado que es más fuerte que cualquiera. Así que el antiamericanismo está surgiendo en cualquier situación. ¿Y qué puede ser mejor para que surja el antiamericanismo que ser tan cercano a los judíos? Los judíos que siempre han sido perseguidos en Europa, que siempre han sido definidos en cualquier momento. Europa no se encontró a sí misma como una excusa para esperar su momento en medio de matanzas y destrucción, mientras no podía construir su propia sociedad. Encontramos este fenómeno hoy en día en el mundo árabe. Ellos esperan su momento en medio de matanzas y la definición del Estado judío. Ahora estoy hablando de los chiitas que no pueden construir su propia existencia, su propia riqueza, sus propias sociedades. Así que Europa tiene estos dos puntos a los que nunca llega porque lo hace, porque Europa no se encuentra a sí misma. Y este es uno de esos momentos, ya sabes, desde el principio, desde el 7 de octubre, si miras a Giorgia Meloni, bueno, ya sabes, no puedes definirla como tan mala como España, ciertamente no. España ha sido, nunca olvidaré que unos días después del 7 de octubre, Sánchez estaba de pie al frente. Él fue a Gaza ya pidiendo un alto al fuego antes de que todo comenzara. Él ya estaba ahí del lado de los palestinos. Creo que ha estado con otros 3 estados europeos, los que han declarado, los que han votado a favor del Estado palestino. Ya hay 4 estados en Europa que lo han hecho, pero la Unión Europea aún no lo ha hecho. En gran parte también porque Orbán pudo poner vetos todo el tiempo a muchas resoluciones y cerrar la puerta a la posibilidad de que esto suceda. Nunca se propuso oficialmente porque la Unión Europea y Giorgia Meloni siempre decían: yo estoy a favor de 2 estados para 2 pueblos, pero cuando llegue el momento en que los palestinos renuncien a la idea de destruir el Estado de Israel, más o menos, esa es su postura. Cuando los palestinos estén listos para eso, ese es el camino. Pero mientras tanto, su solicitud de un alto al fuego estuvieron ahí todo el tiempo con Biden, sin parar, todo el tiempo. Sus declaraciones sobre el no, como dices, que Israel estaba respondiendo de una manera no equilibrada. ¿Cómo se dice eso? Hay una palabra especial para decir no equilibrado, en un over responding a lo desproporcionado. Luego alguien le preguntó sobre genocidio. Ella nunca adoptó una postura, nunca dijo la palabra genocidio, pero tampoco negó la palabra genocidio y dejó que creciera entre la población. Y ahora hay muchas otras posturas que se han tomado. Y lo otro importante fue que ella dijo: bueno, pero ustedes se negaron a vender armas a Israel porque nuestra Constitución prohíbe vender armas a cualquier país que esté en guerra. Así que ya sabes, este tipo de intento de confundir las cosas para que nadie entienda exactamente lo que dice. Pero entonces lo que dice ahora queda claro cuando se niega a permitirlo. Usar la base de Sigonella, que es la base estadounidense en Italia, para los vuelos para bombardear Irán. Así que creo que ya sabes, la política es la política. Y puedo entender que ella sienta que pacifismo es una enfermedad que no tiene cerebro, solo tiene corazón. Así que la gente quiere paz. En Europa la gente quiere paz.
No entienden que la paz que quieren es mucho peor que la guerra porque le da armas al lado que quiere matar y matar y matar, y después de matarnos a nosotros también quiere matarlos a ellos. No tienen cerebro para eso. Es increíble cómo se pierde ese proceso cognitivo que les permite entender que 1 más 1 es 2 y luego desaparece. Ya no está ahí. Bueno, ya sabes, eres toda una experta. Has escrito mucho sobre el antisemitismo. Y tú y tu antiguo mentor, amigo, muy buen amigo, el fallecido Robert Wistrich, quien escribió extensamente sobre el tema. Y como tú y él han señalado muchas veces, lo que empieza con los judíos no termina con los judíos. Y las sociedades que permiten que el antisemitismo prospere son sociedades en decadencia, sociedades moribundas. Así que ahora los países europeos que se suponía que eran, ya sabes, aliados occidentales ilustrados con Estados Unidos, la OTAN, etcétera, están sucumbiendo a esto, especialmente después del 7 de octubre, aunque había un tabú después de la Segunda Guerra Mundial. Había antisemitas, pero no era correcto odiar a los judíos en público. Sí, esto es porque les resultaba difícil hacer la conexión entre el antisemitismo y los derechos humanos. Esa es la razón. Pudieron hacerlo a la vista de todos, proclamando abiertamente su antisemitismo, en el momento en que podían decir que su antisemitismo defiende a los niños palestinos. ¿Ves a lo que me refiero? Entonces, ¿por qué pasa esto? Esto es precisamente porque esta forma se ha construido y alimentado, y luego primero desde la ideología comunista. La URSS fue la que realmente tuvo esa gran idea. Imaginar que los derechos humanos, los negros, las mujeres, tenían derechos que el capitalismo vulneraba, mientras que los comunistas los defendían. Y alrededor de esto crearon muchas alianzas con el tercer mundo que llevaron a las Naciones Unidas. Ahora las Naciones Unidas se convierten en ellos y desarrollan fuertemente esta forma de existir. En los años 60 con Khrushchev, quien era un genio de este tipo de construcción, y ahí, la relación inmediata entre los países comunistas, la URSS, y los países del tercer mundo se vuelve letal para Israel y también para Estados Unidos. Es algo que permitió, primero que nada, en 1975 la resolución de que el sionismo es racismo, ¿de acuerdo? Que para mí, recuerdo que la primera vez que escuché sobre esta resolución realmente no podía entender de qué se trataba. ¿Cómo es que estos dos términos van juntos? Sabes, realmente era difícil entender cómo. Y el desarrollo de esto llega hasta 2001 en Durban, donde la conferencia antirracista se vuelve antisemita. Es un largo camino que ha sido muy transitado por Europa, porque Europa, la Unión Europea y las Naciones Unidas han estado trabajando juntas tratando de definir su identidad a través de la idea de los derechos humanos que se ha transformado en los derechos de los pobres, los inmigrantes, el tercer mundo y en contra de Occidente, la civilización occidental, la sociedad judeocristiana. Eso es todo. Tal vez lo resumí demasiado este concepto, pero eso es. No sé si estoy siendo clara. Estás siendo clara, pero ves, de nuevo, ya sabes, soy ingenua, lo entiendo.
Pero estos líderes, y Meloni seguro, estos líderes han estado en Estados Unidos. Muchos de ellos han estado en Israel. Digamos, ok, los derechos humanos son tu religión, ¿verdad? Sí. Se ha convertido en una religión, los derechos humanos, ese término, y todo lo que incluye todas estas cosas. Así que, en realidad, Israel y Estados Unidos son sociedades que tienen más derechos humanos que cualquier otro lugar, dando la bienvenida a los extranjeros, derechos de la comunidad LGBT, derechos de las mujeres. Lo que quieras, libertad, libertad total. ¿Cómo puede una persona inteligente ver eso y decir, en realidad, esos países son los malos? Y los lugares que torturan a las mujeres, las subyugan, las obligan a cubrirse la cara y el cuerpo. ¿Que lanzan a personas homosexuales desde los techos? Todas esas cosas a las que se oponen. Ah, y además son muy racistas. Por cierto, mencionaste la conferencia de Durban. Es el colmo de la hipocresía que Sudáfrica y África sean lugares muy racistas. Les importa más el tono de piel que a las personas blancas. Y lo que estoy diciendo es que puedes presenciar esto, puedes verlo en Israel, en Estados Unidos y en Europa, y aún así negarlo, estar ciega ante eso y aún así ponerte del lado de los islamofascistas, de alguna manera verlos como las víctimas. Mira, pero es una guerra de conceptos, ¿sabes? Primero quiero decir algo relacionado con Giorgia Meloni. Meloni no es de ese tipo porque Giorgia Meloni es una persona de derecha. Tienes que tener en cuenta que ella no solo está siguiendo ese camino, su camino es diferente. Ella dice, soy una mujer, soy madre, soy cristiana, estoy a favor de la familia, así que ella va por un camino diferente. Y luego llega el momento de la política donde ella tiene que entender que ese tipo de política que describes ahora es más fuerte que ella. Y trata mal el tema de la inmigración porque ella ha sido valiente en eso. Quiero decir, intentó detener la inmigración. ¿Tuvo éxito? No, no tuvo éxito. Es demasiado difícil detener la inmigración porque la inmigración son miles de millones de personas presionando a Europa. Sabes que en muchas de las capitales de los países europeos, Mohamed es el nombre que más se les pone a los recién nacidos. Así que en Italia todavía no es así porque en realidad se ha contenido. No diría que se ha detenido, pero sí se ha contenido más. Así que the siege there. El asedio ahí no es tan asfixiante como en otros lugares. Está ahí y podría contarte muchos episodios que lo demuestran. Y además hay mucha criminalidad relacionada con eso. Pero Giorgia Meloni sobre esto ha sido buena, incluso valiente. Ella es diferente. Y también creo que ella, junto con toda la derecha italiana, se arrepintió del antisemitismo. No diría que ella nunca sintió un indicio de eso en su juventud porque el movimiento al que pertenecía eran movimientos antisemitas. Así que tal vez hay un eco de eso en alguna parte de ella, en sus movimientos políticos, y a veces también lo siente, pero en realidad ella fue buena. Recuerdo que fundé en mi función en el Parlamento italiano la Comisión contra el Antisemitismo, y como ella era la ministra de Juventud, la escuché, yo mismo la escuché, y la conozco en el día a día. La veía en el Parlamento todo el tiempo. Es una buena académica, quiero decir, sabe mucho, estudia todo el tiempo, habla buen inglés, lo cual es algo increíble para una parlamentaria italiana. Es algo raro, espero que esto esté cambiando. En mi época eso era realmente terrible. Pero cuando la escuché hablar sobre el antisemitismo, su descripción y sus estudios estaban muy bien fundamentados, como dices. Recuerdo que me sentí satisfecha y me dije, oh, mira, no fue un tsunami de antisemitismo como el que ves hoy en día. Había antisemitismo, pero ella lo describía sin piedad, directamente, sin justificarlo y con el deseo de combatirlo. Así que debo decir que ella no es de ese tipo. Pasando a ese tipo que describes ahora, debemos tener en cuenta que hay dos conceptos que chocan, ¿de acuerdo? Con esta mentalidad. Y esta es la razón por la que nunca aceptarán, por ejemplo, que Israel es un país tan liberal.
¿Por qué? Porque Israel es y se siente como una nación. El concepto de nacionalidad choca con toda la descripción que acabas de hacer ahora. Y creo que si amas a tu país, si eres nacionalista, y por ejemplo en Europa, si no eres completamente tú mismo, sí, eres italiano, pero apoyas mucho a Europa y debes estar a favor de Europa. Y no debe llegar un día en que digas, estoy criticando a Europa desde la raíz. Si haces eso, estás fuera del juego, estás fuera del juego, porque vuelves a poner por delante tu sentimiento nacionalista y el nacionalismo y el fascismo siempre van de la mano. Eso es lo primero. Número 2, y tal vez deberías ponerlo en primer lugar, es la guerra. ¿Qué? ¿Estás librando una guerra? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que estás librando una guerra porque quieres salvar tu pellejo? No, eso no me basta. ¿Quieres salvar tu pellejo? Ve y díselo a alguien más. Lo que quiero es que hagas las paces, porque queremos paz, porque si no, eres un asesino de niños, si no, quieres un genocidio. Ellos no pueden permitirse el concepto de guerra y nación. En el momento en que estén sobre la mesa, toda Europa se va a confundir terriblemente. Así que no solo tienes a los españoles, sino que también tienes a los británicos, a los franceses, a todos parados ahí. Y ya sabes, todo este asunto del Líbano, ¿es tan difícil para ellos entender eso? 60,000 israelíes han sido expulsados de sus hogares porque la Hezbollah los persigue día tras día desde hace 30 años. ¿Es tan difícil para ellos entender que el norte de Israel debe ser liberado de... Sí, lo es terriblemente difícil. ¿Por qué? Porque este es un país árabe. Por lo tanto, es un país pobre, por lo tanto, necesita protección. Y Macron es el campeón en esto. Así que creo que Israel hizo muy bien en no admitir a Macron en las conversaciones. Sí, absolutamente. Absolutamente. Así es como debería comportarse Israel. Está bien, planteas un punto excelente sobre Meloni porque ella es conservadora políticamente y todo eso. Así que en un año hay elecciones. Ella también vio lo que le pasó a Víctor Orbán. También ve hacia dónde sopla el viento político en su país, que es lo que hace una política. Pero entonces lo que te dice una de dos cosas. O ella no cree en lo que está diciendo y lo hace porque quiere ser reelegida, o sí lo cree. Y lo que eso me dice es que, si eso es cierto, que la única manera en que puede ser reelegida es teniendo malas políticas, entonces eso te dice algo sobre Italia en general. Si esas son las políticas que necesita adoptar para ser reelegida, entonces o está dando la espalda a su propia ideología o simplemente está cediendo a... Y entonces lo que estás diciendo es que Italia está acabada de alguna manera en ese sentido. Acabada en el sentido de rendirse, o como dijiste, un carácter nacional, lo cual es muy extraño para Europa, por cierto, ya que cada país tiene un idioma diferente, una lengua, comida diferente, cultura diferente. Es muy curioso. Solo por el idioma son completamente diferentes, ¿no? ¿Sabes? Totalmente diferente. Totalmente diferentes. Y es muy difícil que Europa se construya, que se forme justo por lo que estás diciendo ahora. No solo que lo son, sino que también son enemigos entre ellos, digan lo que digan. No se caen bien entre ellos, no se caen bien. Si escuchas lo que un británico dirá sobre un francés, Ya sabes. recuerdo cuando entré a la iglesia donde está el pulgar de Napoleón porque quería visitarla. Y pregunté en inglés, ¿está bien si entro aquí para ver? Y el hombre me miró y me respondió en francés. Me dijo, si me preguntas esto en inglés, nunca te responderé. Tuve que preguntarlo en francés porque si no, nunca me iba a responder. Así que ahí lo tienes. Bueno, pero solo, ya sabes, una de las cosas con las que me gustaría terminar es esto. Trump, con toda su vulgaridad, y si es vulgar, puede ser muy vulgar, pero lo que es, parece, y la gente dice que está loco, pero en realidad ha sido extremadamente consistente en términos generales sobre quiénes son los buenos y quiénes los malos.
Y me impresiona que simplemente salga y lo diga. Estuvo muy cerca de Maloney. Realmente le agradaba mucho. Y ahora dice, no, eres débil y estás equivocada. Y eso es todo, ya no eres, así que ya no somos amigas. Mira, aquí haría una observación que retoma tus argumentos y sí marca una diferencia porque tienes toda la razón sobre el tema principal de la historia. Trump simplemente está llevando a cabo una guerra justa contra Irán. Y esto todos deben saberlo porque han visto a los iraníes matar a 50,000 personas en la calle disparándoles en la cara, número uno. Y han visto esto desde 1979, las muchas revoluciones que ha habido, mujeres y niños. Y también porque han escuchado que los iraníes basan su poder en el terrorismo, matando gente en todo el mundo. Grupos como Hezbollah que llegaron desde el narcotráfico pesado en Sudamérica y sobre todo amenazando a Israel con su destrucción total, mientras que en el contexto la amenaza de construir bombas siempre contenía también una amenaza para todo Occidente, Eso es claro. Quiero decir, cualquiera que tenga un poco de cerebro en la cabeza. Así que aquí tienes razón. ¿Cómo puedes condenar tanto una guerra contra un enemigo así? Esto es algo que respalda lo que digo. Es la negación de cualquier debate racional que debería darse hoy en día. Tienes un enemigo que es la esencia del mal. Debes reconocer eso. Así que este es el primer punto y tienes razón en eso. Luego viene Trump. Está bien, Trump dice que ustedes, los europeos, son despreciables porque no quieren invertir en su propia defensa. Está bien. El Papa dice que soy una guerrera colonial y no lo soy. Solo estoy librando una guerra. Pero por favor, tú no entiendes de eso. ¿Por qué dices esa palabra colonial? ¿De qué se trata? Y luego, Trump es alguien que siempre pone una cara de disgusto, de desprecio. Así que ya sabes, él creó la situación. Y aquí agregaría algo. Lamento que ellos, los europeos, incluyan a Netanyahu junto con Trump en esta descripción. Sabes, Trump y Netanyahu, Netanyahu y Trump, Trump, y no hay nada en común en el comportamiento entre los dos. Nada en común. Netanyahu es un caballero. El aplomo que tiene Netanyahu. Pero eso es aún más revelador, ¿ves? Porque el hecho de que los agrupen juntos te lo demuestra. Incluso alguien que no es vulgar para nada, que tiene aplomo, que sabe explicarse en más de un idioma, que es elocuente y articulado, de una manera en la que Trump no lo es, y no publica cosas en Twitter, y a sus ojos eso no lo favorece. Eso es a lo que me refiero. Bien, entonces, ¿es solo el comportamiento de Trump? No, pero sabes, con Netanyahu, entonces aquí viene otro tema que es siempre, como yo lo veo, lo más importante. Él es judío. Así que aquí viene otro tema. Y ya sabes, tus preguntas sobre el antisemitismo son preguntas muy válidas, porque ante este tipo de antisemitismo al que nos enfrentamos hoy, realmente tenemos que sentarnos, rascarnos la cabeza e intentar hacerlo, porque después del 7 de octubre lloramos mucho, nos rascamos la cabeza y empezamos a luchar. Ahora, ante este antisemitismo, seguimos llorando, rascándonos la cabeza y no encontramos una manera de luchar. Así que quiero decir, ya es hora de que empecemos a hacer eso. Bueno, con esa reflexión importante vamos cerrando. Y les insto a todos a que lean los muchos artículos diarios de Fiamma en jns.org. Ella es una de las escritoras más prolíficas que hay y sin duda una de las más prolíficas en JNS. Y siempre es esclarecedora y siempre es un placer hablar contigo. Pero hasta la próxima. Stay with me. Thank you so much.